Bien, yo voy a hablar de la música y sus orígenes en Grecia. La música, en griego musike tekne, era propiamente el arte de las musas, es decir, una palabra de significado más extenso que el de arte de los sonidos, pues se refería a cualquier manifestación del espíritu. Hesíodo, el poeta griego del siglo VIII antes de nuestra era, es el primero que menciona las 9 musas y las nombra. Cito: esto cantaban las musas que tienen moradas olímpicas, las 9 hijas de por grandes Zeus engendradas, Clio y Euterpe, y Talía y Melpómene, y Terpsícore y Érato, y Polibnia y Urania, y Calíope. Eran las protectoras de todas las ramas del arte y cada musa tenía un campo específico de acción. Calíope era la diosa del canto épico, que simbolizaba cargando en la mano una tablilla de cera y un estilo, instrumentos para el trabajo del poeta épico. Euterpe era la musa del canto lírico y llevaba una flauta. Melpómene era la musa de la tragedia, llevaba en la mano la máscara trágica y una corona de hiedra en la cabeza. Érato era la musa de la poesía amorosa y de la mímica. Polibnia, la musa de los himnos. Talía, de la poesía alegre y rústica, de la comedia también. Llevaba en la mano una máscara, una vara de pastor, una máscara cómica, una vara de pastor y una corona de hiedra. Terpsícore, musa de la danza, llevaba la lira. Clio, con un rollo de manuscrito, era la musa de la historia, y Urania, con un globo, era la musa de la astronomía. Todas ellas fueron representadas en el arte como muchachas de bello rostro. El culto a las musas se originó en el antiguo pueblo de cantores que vivían cerca del Olimpo, en Pieria, y de ahí pasó a Beocia, al Helicón, monte al que, igual que el Parnaso, fue la principal sede de su culto. Se decía que las musas vivían en las grutas y en los bosques cerca de las fuentes, porque originalmente las musas fueron ninfas de todo lo que brota y surge repentinamente. A partir de ahí se identificaron como deidades generadoras o inspiradoras del espíritu poético. Las musas, como diosas del canto, fueron asociadas con el dios Apolo, amante de la música y del canto, quien a partir de esta asociación recibió el epíteto de muságetes, es decir, conductor de musas. Por su relación con Apolo, se atribuyó a las musas también el don del vaticinio, y por su relación con el dios Dionisos, a través de la poesía dramática, se convirtieron en las deidades patronas de las fiestas en las que se representaba lo mejor de la poesía dramática. Como vemos, pues, en su origen la palabra música tenía un significado muy amplio que se aplicaba a cualquier manifestación del espíritu, tanto científica como artística. Especialmente podía referirse a la filosofía, a la poesía, a la mímica y hasta la mántica. Entre los dioses, Apolo, el que tocaba la lira, representaba esta unión entre la sabiduría y las artes. Y como entre los griegos la música no solo fue objeto de estudio, sino también de veneración, los músicos eran considerados filósofos y profetas, como Orfeo, de quien se decía que tenía el don de calmar con su canto a las fieras o a los hombres más furiosos, y hasta las plantas y árboles se inclinaban ante él. La música era considerada parte necesaria de la educación liberal, de la paideia, junto con la gimnasia. Le fue reconocido siempre su valor como medio educativo. Pitágoras, filósofo del siglo VI antes de nuestra era, la consideraba un remedio para purificar y tranquilizar el espíritu y una medicina para los dolores físicos. Los pitagóricos desarrollaron una especie de psicoterapia musical y un programa diario de cantos y piezas con lira para diferentes horas de la jornada. Quintiliano, el más grande maestro de retórica latino del siglo I ya de nuestra era, en su institución oratoria califica a la música como un don otorgado al hombre por la naturaleza para ayudarlo a soportar mejor sus trabajos y sus fatigas, pues cualquier persona puede encontrar reposo en una tonada, por primitiva que ésta sea. El propio Homero, en su Ilíada, hace alusión a esta función tranquilizadora de la música cuando nos muestra a Aquiles calmando su cólera a través de ella. Cito: llegaron ambos a las tiendas y a las naves de los mirmidones, y lo hallaron deleitándose el ánimo con la sonora Forminge, bella, primorosa, que encima tenía un argenteo clavijero. La había ganado de los despojos al destruir la ciudad de Eetión, y con ella se recreaba el corazón y cantaba gestas de héroes. Fin de la cita. Por su parte, Platón pensaba que el conocimiento de la música era necesario para la estadística, al que él llamaba políticos.
Y Licurgo, quien elaboró leyes muy rigurosas para los lacedemonios, dio su aprobación para una educación musical. Se sabe que los máximos jefes militares lacedemonios sabían tañer la lira y tocar la flauta, y que los ejércitos eran enardecidos al son de una música marcial. En Grecia, pues, la música alcanzó un tratamiento científico y, sin embargo, este arte, producto de los más íntimos y profundos sentimientos del alma, no alcanzó entre los griegos, pueblo proclive por excelencia a la contemplación y a la manifestación de la belleza exterior, el grado de perfección al que fueron llevadas otras manifestaciones del arte, como la escultura, la pintura y la arquitectura. Como un paréntesis, me gustaría mencionar que, aunque entre los griegos se atribuye la invención de la música a Apolo, así como los egipcios pueden atribuirla a Osiris o los indios a Brahma, 2000 años antes de que Pitágoras inventara el monocordio, en China la música había alcanzado un grado de perfección, bajo el emperador Huang Di, hacia el 2697, época en la que Li Len, ministro del emperador, estableció la octava de 12 semitonos que llamó los 12 lius, y que fueron divididos en Liu Yang y Liu Jing, y que correspondían a los 12 meses del año y a los 12 estados psíquicos. Pero los chinos, aunque establecieron su técnica sobre principios matemáticos, no lo seguían rigurosamente, pues para ellos la música era fundamentalmente una sucesión de símbolos numéricos. En cambio, los pitagóricos consideraban la música como una armonía entre los números y el cosmos, de manera que para ellos el recurrir a la música con sus timbres, tonalidades, ritmos e instrumentos era uno de los medios para asociarse a la plenitud de la vida cósmica. Volviendo a Grecia y a los personajes que consideramos inventores de la música, junto con Apolo encontramos a Hermes, quien encontró cerca del Nilo una lira, a Atenea, a quien se atribuye la invención de la flauta simple, a Pan, considerado el inventor de la flauta pastoril o zampoña. Además, se reconocía como divinidad más o menos musical también al dios Dionisos, a las propias musas o a los sátiros y a Sileno. Debido a la relación de la música con la naturaleza humana y a que siempre se le atribuyó un origen divino y una fuerza maravillosa, hubo un tiempo en el que penetró de tal manera en el pueblo y dominó la vida pública de tal suerte que parecía que no podía haber ningún acto importante en el que la música no estuviera presente. Para los griegos, afirma César González, la música estaba situada en la cima de los requerimientos para la vida buena. Música, canto y danza, junto con sacrificios a los dioses y las necesarias instalaciones atléticas, eran para ellos las muestras de una comunidad civilizada en tiempo de paz. Los lugares en los que principalmente se cultivó la música fueron Lidia y Arcadia, en donde Anfión había aprendido su arte. Anfión es un personaje mitológico hijo de Zeus, que recibió por parte de Hermes como regalo una lira, y se dice que aprendió a tañerla de tal manera que hasta las piedras podían moverse a su sonido, pues. En cuanto a los géneros de la música, que en griego recibían el nombre de nomoi, palabra que originalmente significa leyes o costumbres, pero que según afirma Carmen Chuaki puede designar en su acepción técnica cierto tipo de composición musical que en los escritores griegos del siglo VI equivalía simplemente a melodía. En latín los nomoi reciben el nombre de modi. Estos nomoi pueden clasificarse en frigio, atribuido a Marcia, el supuesto inventor de la flauta doble; dórico, que era el más bajo y se atribuía a Tamís. También es otro personaje mitológico que se osó competir con las musas y ellas lo castigaron privándolo de voz y de la vista también. Entonces, bueno, se decía que este modo dórico lo había inventado Tamís, mientras que el lirio, que era el más bajo, mientras que existía también el lirio, que era el más bajo. Estos tres géneros, el frigio, el dórico y el lidio, se fueron completando también con el eólico y el jónico. Y ya teniendo estos 5 modos, estos 5 géneros, podríamos decir, se crearon unos subgéneros que se distinguieron a través del uso de preposiciones. Una preposición hypo, que significa bajo, y la preposición hyper, que significa alto o arriba, que con estas denominaciones en realidad los griegos
significaban algo muy diferente a lo que se entiende hoy en música, porque en la numeración de las notas griegas, la más grave era siempre la más alta. De estas variantes, al agregar las preposiciones hipo y hiper, se crearon 5 grupos, y cada uno de estos grupos con 3 modos. De manera que teníamos el modo dórico, pero a su lado el hipodórico y el hiperdórico, el modo frigio y el hipofrigio, el hiperfrigio, etc. Al progreso de la música en Grecia contribuyeron los certámenes musicales que se realizaban en los juegos públicos, sobre todo en los píticos y en las panateneas. Estas festividades, que conocemos gracias a los testimonios literarios o representaciones pictóricas, tenían muchos elementos musicales, himnos, invocaciones o fórmulas cantadas, un canto procesional, que era un tipo de música coral. Como ya mencioné, Pitágoras estudió las relaciones matemáticas de los tonos y creó el monocordium, que después fue llamado también canon pitagórico, y que consistía en una cuerda tensa sobre una caja armónica con un puentecillo móvil, por medio del cual la cuerda podía ser dividida en diferentes partes. Para hacer un breve recuento de los instrumentos musicales que conocieron los antiguos griegos, por fortuna disponemos de varias fuentes: de la arqueología, gracias a la cual nos han llegado vestigios de instrumentos reales; de las réplicas de instrumentos que se hacían con motivo de ofrendas; de las estatuas conservadas de músicos o de divinidades tocando un instrumento; y sobre todo de las piezas de cerámica en las que se puede apreciar no solo el instrumento, sino incluso algunas técnicas de ejecución. Los instrumentos podemos agruparlos en los instrumentos de aliento, y entre ellos está el aulos, que es la flauta; la salpinx, que es una tuba, una trompeta, en latín tuba o quina y en español trompeta; toqueras, que es el corno, la syrinx, que es la fístula, avena o zampoña. Los instrumentos de cuerda, en cambio, son la helios, que es testudo. Testudo en latín significa tortuga, porque esta primera lira se hizo a partir del caparazón de una tortuga. La lira, simplemente, ya formada por 7 cuerdas; la quitaris o quítara, inventada por Anfión, del que ya mencioné, o por Lino, no se sabe ciertamente, que inició siendo una quítara de 3 cuerdas y llegó hasta 9. El báriton, que es una lira más grande, también de 7 cuerdas; la formix o forminge, instrumento similar a la lira pero más cercano ya al arpa, ¿no? Se atribuía a Apolo y generalmente se embellecía con oro, marfil y piedras preciosas. Los instrumentos de percusión podemos mencionar el tímpanum o tambor, el pandolium o pandolium, que es en español pandero, y el crótalo, un instrumento muy ruidoso similar a las castañuelas, ¿no? Los antiguos no conocieron instrumentos tocados con arpa. No quiero terminar mi exposición sin mencionar por lo menos brevemente a los romanos, entre quienes la música no tuvo una consideración tan grande como entre los griegos, pues era vista como un medio más que como un fin en sí misma. De ahí que quienes la practicaban fueron fundamentalmente los esclavos o los extranjeros. En Roma, la música se utilizaba principalmente en los sacrificios, en las representaciones y en la guerra. Además, estaba presente en la mayor parte de los actos públicos importantes, ya sea religiosos, como las fiestas solemnes de los dioses; militares, como las ceremonias para celebrar algún triunfo bélico; o civiles, como los funerales y los banquetes. Para los romanos, la música de los sacrificios, así como una gran parte de los cultos, fue herencia de los etruscos, pero de los griegos tomaron la música instrumental para la escena y la milicia. En su institución oratoria, Quintiliano expone las ventajas que el estudio de la música ofrecería al futuro orador, quien a través de la modulación adecuada de su voz, ya sea bajándola, elevándola o variando sus inflexiones, podría provocar la indignación o la misericordia de los jueces. De igual forma que los instrumentos musicales, aunque no son capaces de hablar, logran despertar emociones. Cayo Graco, refiere Quintiliano, el más grande orador de su época, siempre que hablaba ante la asamblea, un músico provisto de una flauta llamada tonarion, se encontraba detrás de él y le daba el tono al que quería ajustar su voz. También para acompañar los coros se utilizaban flautas u otro instrumento de aliento.
En los banquetes se introdujeron las saltriae y las sabuquisque, tocadoras de lira y de arpa, generalmente griegas. Todos los emperadores romanos, a excepción de Tiberio, quien expulsó de Roma a los músicos y a los actores, favorecieron la música. Para terminar, quiero recordar un proverbio que fue muy conocido entre los antiguos griegos y que era: los incultos viven lejos de las musas y de las gracias. Hoy, al participar en este primer encuentro Abrir Historias en el marco de las festividades del 75º aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Música, y al compartir estas notas con ustedes, he querido, a través de mi disciplina, las letras clásicas, alejarme un poco de ese proverbio y acercarme también un poco a las musas. Gracias.